Capítulo 12. Ardían en las arañas de cristal muchas docenas de bujías. Allá al extremo del salón, sobre una plataforma improvisada, la respetable orquesta de los músicos sedentarios de los profesores indígenas inauguraba la fiesta con una sinfonía de su vetusto repertorio. Allí estaba el trompa, refractario el italiano y a la afinación. Ahí el espiritual violinista Cecades, que había soñado con ser un segundo Paganini, que había pasado noches y noches, días y días, buscando en las cuerdas acariciadas por el arco, ora lamentos de amor sublime, ora imitaciones exactas de los ruidos naturales o los rebuznos de un jumento. Sarcasmo de la suerte. El rebuzno lo había dominado. Su arco había llegado a hablar como la burra de Balaam, pero la inefable cantinela del amor, los ayes de la pasión sublime, los reservaban aquellas cuerdas para otro arco amante, no para el de Cecades, el cual, ya maduro y desengañado, iba prefiriendo su otro oficio de surupeto y más atendía ya a la banca y sus gajes que al arte que meciera sus sueños infantiles. Tocaba ya por ganar la pitanza, medio dormido como sus compañeros, sin fe, sin emulación, apenas conservando un poco de cariño melancólico y de respeto supersticioso a la buena música, a la antigua, despreciando las novedades que traían las compañías de algunos años a aquella parte. Allí estaba también el antiguo Figle, don Romualdo, calvo, digno, de gran panza, en la catedral chirimía, en todo lo profano Figle, casi una gloria provincial. Todo el pueblo, hasta los sordos, reconocía que era maravilloso lo que hacía con su extraño instrumento aquel hombre. Le hacía llorar, reír, hasta casi toser, pues a pesar de tanta fama, la fuerza del tiempo, el desgaste de la admiración, habían echado sobre la celebridad de don Romualdo una capa espesa, de indiferencia pública. Bien conocía él que sus paisanos, sin poner un momento en duda su grandeza, se habían cansado de admirarle. Sobrellevaba estas contrariedades ineludibles con una melancolía filosófica y taciturna. Seguía tocando con el esmero de siempre, aunque ya en vano. En resumidas cuentas, estaba triste, desengañado. Ni más ni menos que su compañero Cecades. Él, sin ilusiones, de vuelta ya de la gloria, yacía en el mismo surco de resignación fría y amarga en que se había acostado Cecades, camino de la celebridad. Todo era igual, no haber subido al templo de la fama y estar de vuelta. A pesar de contarse entre aquellos respetables profesores estas y otras notabilidades, la orquesta sonaba como los tornillos de una máquina sin aceite. Los instrumentos de cuerda estaban asmáticos, sonaban a la madera, como sabe la sidra al barril. Los de bronce eran estridentes sin compasión. Bastaba uno de aquellos serpentones para derribar todas las fortificaciones de 5 Jericós. Afortunadamente, el público filarmónico oía la orquesta como quien oye llover. Emma entró en el salón después de ejecutado el primer número del programa. Atrajo la atención por 2 cosas, por su vestido carísimo y llamativo, y por venir colgada del brazo del alemán, del ingeniero Körner, un hombre gordo, alto, encarnado, de ojos de niño llorón, azules, claros, muy hundidos. Parecía un gran cerdo muy bien criado, bueno para la matanza, y era un hombre muy espiritual, enamorado de Mozart y de los destinos de Prusia. Hablaba español como si estuviera inventando una lengua con palabras casi castellanas y giros casi alemanes. Era un soñador, pero capaz de llevar una fábrica en la punta de cada dedo. Y como contable, como él decía, nadie le ponía el pie delante. Sabía de todo, despreciaba a los españoles disimulándolo, idolatraba a su hija Marta y venía a hacerse rico. Detrás de esta pareja entraron, también del brazo, Marta Körner y Bonis. Le seguía de cerca solo don Juan Nepomuceno.
que parecía haberse azogado las patillas que semejaban pura plata. Martha Corner era una rubia de 28 años, muy fresca, llena de grasa barnizada de morbidez y suavidad. Su principal mérito físico eran sus carnes, pero ella buscaba ante todo la gracia de la expresión y la profundidad y distinción de las ideas y sentimientos. Hablaba siempre del corazón, llevándose la mano, que era un prodigio, al palpitante seno, que era toda una obra de fábrica del nácar más puro. Atribuía al subsuelo de aquella accidentada naturaleza los verdaderos tesoros de su persona. Pero los inteligentes, Nepomuceno entre ellos, estimaban en más el derecho de superficie. Marta disentía de su padre en sus amores musicales. Estaba por Beethoven. En lo que estaban de acuerdo era en la necesidad imprescindible de hacer una fortuna o media a más no poder. Corner había venido directamente de Sajonia a dirigir una fábrica de fundición establecida por un industrial al pie de unas minas de hierro, en la región más montañosa de la provincia. Allá, hacia donde tenían sus guaridas los Valcárcel pobres y huraños. El primo Sebastián, algo más comunicativo, que iba y venía de la ciudad a la montaña, fue quien presentó al señor Corner a Nepomuceno. Al principio, el alemán y su hija vivieron en los Vericuetos, sin pensar en que a pocas leguas había una ciudad que podía recordarles remotamente la civilización y cultura que dejaban en su tierra. Aunque rodeados, como decía Sebastián, de todas las comodidades que podían ser arrastradas casi con grúa, hasta las alturas en que moraban, los alemanes vivían a lo aldeano, por lo que toca a sus relaciones sociales. Empezaron a aprender español en el dialecto del país, oscuro y corrompido. Todo su espiritualismo se iba embotando, y por más que procuraban mantener el fuego sagrado de la idealidad a fuerza de sonatas clásicas, tocadas por Marta en un piano de cola, y a fuerza de libros y periódicos ilustrados que su padre hacía traer de Alemania, ello era que el medio ambiente les invadía y transformaba. El desdén con que al principio miraron y trataron a la gente tosca, en medio de la que tenían que vivir, se fue cambiando insensiblemente en curiosidad. Llegó a ser interés, imitación, emulación, y el orgullo ya no consistió en despreciar, sino en deslumbrar. Corner quiso lucirse entre montañeses rudos, y como allí no le valían sus habilidades de diletante de varias artes y lector sentimental, tuvo que aprovechar otras cualidades más apreciables en aquella tierra, como la gran fortaleza y capacidad de su estómago. No se le comenzó a tener en tanto como él quería, hasta que corrió por uno y otro consejo montañés la noticia verdadera de que en una apuesta con un capataz de las minas le había dejado el alemán al español en la 12.5 de huevos fritos. Mientras él, Corner, llegaba a tragarse las 2 docenas muy holgadamente y ponía remate a la hazaña engulléndose 2 besugos. Esto era otra cosa, y los que habían permanecido indiferentes ante las guerras gloriosas del gran Federico, de que Corner se envanecía, como si fuera nieto del ilustre monarca, los que oían hablar de Goethe y de Heine y de Hegel como quien oye llover, llegaron a reconocer el glorioso porvenir de la raza que criaba tan buenos estómagos. Añádase a esto que el ingeniero jugaba los bolos con singular destreza y con una fuerza de muchos caballos, o por lo menos de 2 o 3 aldeanos de aquellos. Con esta y otras análogas cualidades, consiguió ganar las simpatías y hasta la admiración, porque había llegado a suspirar de veras. Pero este género de gloria acabó por cansarle, y sobre todo le repugnó al cabo, por el peligro que vio al fin patente de convertirse en un oso metafísico y filarmónico, pero oso, en un alta troll de carne y hueso. Engordaba demasiado,
Olvidaba sus meditaciones trascendentales y sus gustos sencillos, fácilmente satisfechos con la vida montañesa. Le apartaban de los complicados planes de medro y vida regalada que había traído de su país. Además, en la fábrica de la montaña, aunque bien pagado, considerado y satisfecho en cuanto a comodidades materiales, pues tenía buena casa, gajes y atenciones, al fin no prosperaba. No podía hacerse rico. Ensayó el proyecto de convertirse en socio industrial, pero cedió ante las dificultades que el propietario a solapo le fue poniendo. Con esto se le agrió el humor y comenzó a desear con mucha fuerza salir de aquella vida troglodítica, hacerse valer más y poner al alcance de la demanda la honesta oferta de los encantos, cada vez más exuberantes, de su hija Marta, por la cual iban también pasando los años, pero inútilmente allá en los montes. Sin dejar la fábrica con pretexto de su servicio, Corner menudeó sus visitas a la capital, a casa de algún negocio que le pareciera de más porvenir que el de allá arriba. Y en uno de estos viajes fue cuando el primo Sebastián le hizo trabar conocimiento con Nepomuceno. El alemán, que era sagaz y hombre de mundo, comprendió pronto cuál era el papel del hacendista en casa de su sobrina. Vio claramente que allí había dinero y que este dinero se iba por la posta, y que la dirección de la corriente de aquel río de plata era, o él no entendía de corrientes, camino del bolsillo de Nepomuceno. Aunque con grandes pérdidas y derivaciones en una delta de despilfarros que iban a enriquecer el caudal de modistas, comerciantes de telas, sombreros, joyas, sin contar con las tiendas de ultramarinos, confiterías, mercados de caza y pesca, etcétera, etcétera. Corner comenzó a marear a Nepomuceno, persuadiéndole primero de que él, Nepomuceno, tenía un verdadero talento de contable. Era un néquer oscurecido. Ocioso, con otro horizonte, brillaría como estrella de primera magnitud en el cielo de la administración y de la hacienda. En conciencia, según Corner, estaba Nepomuceno obligado a dar a tales facultades un empleo más digno de ellas que la simple mayordomía a que, en suma, estaba limitado. Mas era, en interés de la ruinosa casa Valcárcel, que por lo visto iba a menos, por culpa de los despilfarros de Emma y los gastos secretos de su marido, debía Nepomuceno poner aquel todavía sano capital a parir, a producir algo más que el irrisorio tanto por ciento de la renta territorial. Tanto foro, tanta cacería atómica, eran cosa ridícula. Sursum, corda, alright, desenmoheseos, venga ese stock a la industria y hablaremos. A esta clase de argumentos se añadían, por vía de adorno aperitivo y complemento, otros de carácter general. Lo atrasada que estaba España a pesar de la riqueza del suelo y del subsuelo. En concepto de Corner tenían la culpa la Inquisición y los Borbones, y después el mal ejercicio del régimen constitucional, que ya de por sí no era bueno. Con este motivo se lamentaba de la general decadencia española, y hasta llegaba a hablarle a Nepomuceno del probable renacimiento del Teatro Nacional. Si todos hacían lo que él le aconsejaba, poner en movimiento los capitales, sacar partido de los tesoros de la tierra, no sabía Corner que Nepomuceno ignoraba que hubiéramos tenido en otros siglos un teatro tan admirable. Y así, por este lado, poco habría sacado de él. Pero lo que no hizo en su ánimo la idea patriótica de contribuir al renacimiento del espíritu nacional mediante el movimiento industrial bien dirigido, lo hicieron los ojos, y más eficazmente las carnes de Marta, que poseían una virtud magnética sobre los sentidos de Nepomuceno. La primera vez que la vio, en la primera visita que hizo a Corner, con motivo de enseñarle ciertos planos y un presupuesto de una fábrica de productos químicos, gran proyecto del alemán, la primera vez que la vio, se quedó con la boca abierta, pasmado, sintiendo en la garganta hormigueos y en todo su cuerpo una súbita juventud que no había tenido,
propiamente hablando, en toda su vida. Aquellas eran las carnes que él había soñado. Estaban en la escalera porque Marta le había abierto la puerta. Ella, muy mal vestida, desaliñada, pero aún más llamativa y seductora cuando menos trapos discretos la cubrían. Nepomuceno la tomó por criada. Subió, saludó a Corner y a los pocos minutos, sintiendo absoluta necesidad de volver a ver a aquella chica, dijo: «Si me hiciera usted el favor de mandar servirme un poco de agua». El plan de Nepomuceno fue quitarle aquella doméstica a Corner y ponerle casa. Y aunque fuera a casarse con ella, tenía que ser suya. ¡Qué ojos! ¡Qué carnes! Se relamía pensando que iba a verla otra vez, que iba a entrar con un vaso de agua. Pero el agua le trajo una verdadera fregona. Hasta el día siguiente no supo Nepomuceno que su dulce tormento era Marta en persona. Le dio a Sebastián señas de la divinidad y era Marta. Una semana después, la hija de Corner cantaba al piano una sentimental canción, un lieder titulado Verges Meinich, no me olvides, que no era el de Goethe, sino mucho más meloso, y al dedicárselo con la mirada expresiva y los gestos lánguidos al administrador de las plateadas patillas, le dejaba para siempre rendido a sus encantos y le hacía copartícipe de aquellos sentimientos de sensuch que él, Nepomuceno, no sospechaba que existieran. Por aquellos días tuvo don Juan ocasión de enterarse de quién era Fausto y del pacto que había hecho con el demonio. Y adquirió la noción de Margarita, rubia, pobremente vestida, con los ojos humillados y con un cántaro debajo del brazo, camino de la fuente. Margarita era su Marta, aquella señorita tan gruesa, tan blanca, tan fina de cutis y tan espiritual, que le había revelado en pocas horas un mundo nuevo, el de los amores reconcentrados y poéticos. Él quería ser Fausto para rejuvenecerse, sin vender el alma al diablo, no por nada, sino porque el diablo no aceptaría el contrato. Tampoco pensó en teñirse las patillas, sino en sobredorarlas, es decir, en dejar adivinar a los Corner que no en vano ni de balde se era ministro de Hacienda en casa de los Valcárcel años y más años. Tardó poco tiempo el alemán en comprender el efecto que había producido su hija en el árbitro de las rentas de Emma, y de una en otra conferencia acerca de la proyectada fábrica de productos químicos le fue metiendo en casa. Nepomuceno ya no podía pasar el día sin su correspondiente sesión de planos y presupuestos. Corner colocaba en su despacho, pues, aunque vivían interinamente en la ciudad, tenían casa puesta, pero casa que era de la empresa de la montaña. Colocaba sobre la mesa de trabajo, hecha de un gran tablero, unos libros enormes de comercio, llenos de cálculos y partidas imaginarias, de una especie de novela de contabilidad que él había imaginado. Nepomuceno, a pesar de sus conocimientos y experiencia en cuentas complicadas y oscuras, se quedaba sin entender palabra. Al lado de aquellos libros que parecían los del coro del Escorial, extendía Corner sus planos pintados primorosamente en papel tela. Allí ya tenía algo que admirar Nepomuceno espontáneamente, pues supo que la misma Marta ayudaba a su padre a trazar aquellas rayas gordas que parecían el arco iris. Muchas veces la señorita de la casa asistía a las conferencias de su padre, como en calidad de ayudante, y arrollaba y desarrollaba planos, y ponía los finísimos dedos sobre los puntos en que había que estudiar. Y con estos y otros motivos pasaba y repasaba 100 veces junto a Nepomuceno y le rozaba con sus vestidos, y hasta le hacía sentir en ocasiones, por descuido, el peso dulcísimo pero abrumador de su cuerpo. En fin, le mareaba, le enloquecía. Y el tío de Emma ya no podía vivir sin aquellas confidencias económico-técnicas acerca de la fábrica de productos químicos. Llegó a creerse enamorado del proyecto. No podía menos de producir montones de oro aquella fábrica, que sin salir de los planos
ya le tenía a él la química orgánica en revolución, y le convenía en minutos las breves horas de aquellas interesantes explicaciones. Quedaron el alemán y el español en que no faltaba más que dinero para que el proyecto colosal se pusiera en práctica y marchara como una seda. Faltaba dinero, pero ya aparecería. Entretanto, Nepomuceno insinuó en el ánimo de padre e hija la necesidad de acoger con benevolencia la debilidad de corazón que él dejaba entrever discretamente. Marta, en vez de repugnar la confesión implícita de aquella pasión, que no sería ella quien la calificase de senil, en vez de rechazar las veladas galanterías del nuevo amigo de su padre, le daba a entender con sonatas de música filosófica, reposada y trascendental, que ella, a pesar de las apariencias, daba poca importancia a lo físico, despreciaba la acción del tiempo sobre los organismos y atendía directamente al elemento eterno del amor que nunca es machucho. En fin, que lo que faltaba era dinero. La fábrica y la pasión marcharían en perfecta armonía y con toda prosperidad, en cuanto apareciese el capital que era necesario para su movimiento. A medias palabras y hasta por señas, comprendieron los Corner la necesidad y conveniencia de tratar con la mayor amabilidad posible a Emma Valcárcel. No fue ardua empresa la del tío, que se propuso conseguir estas relaciones justamente en la época en que Emma decretó echarse al mundo y gozar de su riqueza mermada y de cuanto estuviese en sus manos, sin límites ni remordimientos. Así el conocimiento superficial de mero cumplido, que ya había de tiempos atrás por intermedio del primo Sebastián entre la Valcárcel y los alemanes, se convirtió rápidamente en amistad asiduamente cultivada, en una amistad casi íntima que se iba estrechando, según Emma entraba más y más por los anchos y suaves senderos de su nueva vida. La Valcárcel, como ya se ha dicho, tenía en sus planes de venganza, respecto del ladrón de su tío, la idea de corromper a Marta después de casada con Nepomuceno. Le encontraba a ella muchísima gracia a la ocurrencia. Por eso se prestó gustosa a estrechar relaciones con los Corner. Lo que no podía calcular era que Marta le iba a entrar por el ojo derecho y a conquistar su afecto extremoso con la seducción singularísima de su intimidad mujeril, nerviosa, llena de novedades picantes y pegajosas para la pobre Emma, cuya depravación natural no había tenido hasta entonces ningún aspecto literario ni romántico tudesco. Marta virgen era una vacante de pensamiento, y las mismas lecturas disparatadas y descosidas que le habían enseñado los recursos y los pintorescos horizontes de la lascivia letrada, le habían dado un criterio moral de una ductilidad corrompida, caprichosa, alambicada y en el fondo cínica. Un hombre, por estrechas que fuesen sus relaciones con la señorita Corner jamás podría saber el fondo de su pensamiento y de sus vicios, porque del pudor no le quedaba a ella más que el instinto del fingimiento y la sinceridad de la defensa material hipócrita contra los ataques del macho. Marta podría acompañar al varón en los extravíos lúbricos a que él arrojase, pero siempre le ocultaría otra clase de corrupciones morales, de depravación ideal que llevaba ella dentro de sí y que solo podría confiar a otra mujer en que encontrase simpatías de temperamento y de desvaríos sentimentales. Emma y Marta se entendieron pronto, y a las pocas semanas de tratarse con frecuencia y confianza, ya se las oía allá a lo lejos, en el gabinete de la Valcárcel, reír a carcajadas con risas histéricas, y cuando se presentaban a los hombres, a Nepomuceno, Corner y Bonis, después de estas alegres confidencias llenas de secretos y malicias, sonreían con sonrisas que eran señas y burlas mal disimuladas
de los santos varones que eran incapaces de penetrar los misterios de la amistad retozona y llena de cuchicheos de la española y la tudesca. Marta hacía alarde de tener un carácter complicado que el vulgo no podía comprender. Hablaba mucho de la moral vulgar. Por supuesto, cuando trataba con personas que ella creía capaces de entenderla. Su alegría, su afán de jugar, saltar, levantarse de noche en camisa para dar sustos a las criadas, correr por la casa y volverse al calor del lecho, palpitante de emoción y voluptuosidad jaranera, eran un contraste, una antítesis, decía ella, de su exquisita sensibilidad, del clair de lune que llevaba en el alma. Bueno, peor para los necios que no eran capaces de entender estas contradicciones. Era católica como su padre y afectaba haber escogido la manera devota de las españolas como la fórmula que ella había soñado, como si su alma hubiese sido española en religión antes de aparecer en Alemania. Una nota nueva, sin embargo, tenía en su opinión su religiosidad, la nota artística que no encontraba en la dama española. Marta, entusiasta del genio del cristianismo, lo entendía a su modo, lo mezclaba con el romanticismo gótico de sus poetas y novelistas alemanes, y después, todo junto, lo barnizaba con los 100 colorines de sus aficiones a las artes decorativas y del prurito pictórico. Aunque enamorada de la música, amaba el color por el color y daba suma importancia al azul de la Concepción y al castaño oscuro de Nuestra Señora del Carmen. Hablaba ya de la Capilla Sixtina, conversación inaudita en la España de entonces, y de las maravillas que había visto ella en Florencia y otras ciudades de Italia, por donde había viajado con su padre. Lo que no confesaba Marta era que su afición más sincera, más intensa, consistía en el placer de que le hicieran cosquillas, en las plantas de los pies particularmente, debajo de los brazos, en la espalda, en la garganta. Se las habían hecho muchas personas, hombres inclusive. Pero en cuanto a las plantas de los pies, es claro que solo de tarde en tarde conseguía encontrar quien le proporcionase ocasión de gozar de aquellas delicias. Alguna criada con quien había intimado, alguna amiga aldeana, y ahora Emma, de quien en los 2 meses de trato había conseguido este favor sibarítico que la Valcárcel, muerta de risa, otorgó gustosa. Ella también quiso probar aquel extraño placer que tanto apasionaba a su amiga, pero no le encontró gracia, y además no podía resistir ni medio segundo la sensación que la excitaba en balde. En el alma fue donde se dejó hacer cosquillas Emma, por las sutilezas psicológicas y literarias de su amiga. ¿Qué cosas supo por aquella mujer? Había en el mundo, sin que lo sospechara Emma, 2 clases de seres, los escogidos y los no escogidos, las almas superiores y las vulgares. El toque estaba en ser alma escogida, superior, siéndolo ancha Castilla. Ya no había moral corriente, vínculos sociales ni nada. Bastaba con guardar las apariencias, evitar el escándalo. El amor y el arte eran soberanos del mundo espiritual, y el privilegio de la mujer ideal, superior, consistía en sacar partido del arte para el amor. La mujer hermosa, sentimental, poética y diletante era el premio del artista, y el placer de premiar al genio, el más sublime que Dios había concedido a sus criaturas. Marta, aún muy joven, había sido novia en Sajonia de un gran músico, un especialista en el órgano, y a un pintor que imitaba a Rembrandt le había otorgado favores de índole íntima, familiar, aunque es claro que sin menoscabo de la virginidad material, que tenía que estar reservada para el Filestín. Así decía, con que no tendría inconveniente en casarse, porque era necesario ser rica, no por nada, sino por poder satisfacer las necesidades estéticas que cuestan caras. Toda vez que en la estética entraría el confort, los muebles de lujo, de arte, el palco en la ópera, si la hay, etcétera, etcétera. Su ideal era casarse con un hombre ordinario muy rico,
y proteger con el dinero de aquel ser vulgar a los grandes artistas, reservando su amor para uno o más de estos, porque también era una vulgaridad la constancia unipersonal. Como Marta leía muchos libros de literatura española antigua, cosa de moda entre los literatos de su tierra, ponía por modelo de su teoría a la mujer del celoso extremeño, que sin cometer lo que se llama cometer adulterio, había dormido abrazada al gallardo Loaiza, sin pecar, sino con el pensamiento. El celoso extremeño había sido tan noble que se había muerto dejando a su esposa toda su fortuna y el encargo de casarse con su amante. Pero como los maridos modernos y de la impura realidad no eran tan generosos como Carrizales, lo que debía hacer la mujer superior era sacarle el jugo crematístico al esposo lo más pronto que pudiera. Todo esto dicho de muy diferente manera, pero en forma pedantesca, siempre, se iba metiendo por el deseo de Emma, la cual, por cierto, cansancio del organismo y depravación moral, sutil y retorcida, que era el fondo de su alma, hallaba un sabor superior a toda delicia en las aventuras en que superaban la malicia y el engaño al placer material conseguido como resultado de las artimañas. Engañar por engañar era lo mejor. Sin embargo, reconocía que debía ser manjar de los dioses el tener relaciones con un hombre superior, con un artista, por ejemplo, con un barítono tan guapo y famoso como el celebrado Mingetti. No se lo negó Marta, quien, confidencia por confidencia, recibió con gusto y con amplio criterio de benevolencia el secreto de Emma relativo a sus coqueterías con el barítono de la compañía tronada. En el fondo, la alemana compadeció a su amiga, pues si bien había ella mismo contemplado sin enojo una y otra vez el buen talle y el calzón ajustado del rey, no importa cuál, en tal o cual ópera del rey Mingetti, no veía por dónde se podía clasificar a tan bien formado cantante, en la categoría de los hombres superiores y verdaderamente artistas, pero no había que ser exigente. Ella, es claro, que estaba por encima de tales aficiones. Su prurito, aparte del de las cosquillas, era escribir cartas entusiásticas y confidenciales a sus autores predilectos. Unos le contestaban, otros no, pero solía mandar su retrato con sus confesiones epistolares y más de un escritor se animó en consideración a la buena moza que envolvía aquel espíritu repugnante a entablar correspondencia. Y así tuvo ella más de 2 amores ideales y platónicos por escrito. Poseía además un álbum de intimidades ilustrado por muchas firmas desconocidas y algunas notables, en que se contestaba a las consabidas preguntillas. ¿Cuál es vuestro color predilecto? ¿Y la virtud predilecta? ¿Qué autor preferís? Etcétera, etcétera. A una mujer que sabía, por ejemplo, que a Liszt le gustaban las trufas y había llorado confidencialmente con las penas ocultas de un poeta de la joven Alemania. Tenía que parecerle poco hombre, aunque bien formado, el barítono de la compañía de Mochi, el cual, acompañado de Serafina y del barítono, entraba en el salón cuando acababa de cantar una romanza italiana un aficionado de la localidad, de oficio relojero y tenor suprasensible, como le llamaban los chuscos, porque cuando tenía que subir a las notas más altas, desaparecía su voz como si la llevasen en globo al quinto cielo y no se le oía por más que gesticulaba. Parecía estar hablando desde muy lejos, desde donde podía ser visto, pero no oído. Aún se reía el público disimuladamente del tenor suprasensible, cuando la atención general tuvo que volverse a contemplar la hermosura de Serafina, que con la mirada humilde, exhalando modestia, además de muy buenos y delicados olores, llegaba, vestida de negro con gran cola, enseñando los blanquísimos hombros y las primorosas curvas del seno, al pie de la plataforma, donde el presidente del casino la guardaba para darle el brazo. Subir con ella las 2 gradas que la separaban del piano
y dejarla, previa una gran inclinación de cabeza, junto a Minghetti, que de frac y corbata de etiqueta paseaba los blancos dedos de uñas sonrosadas por el amarillento teclado, haciendo prodigios de elegante habilidad por aquellas octavas adelante. Bonis había desaparecido. Poco después hablaba con Mochi en un gabinete cercano. Nepomuceno y Corner acompañaban a Emma y a Marta, todos sentados en una de las primeras filas que siempre quedaban en casos tales para las señoras que venían tarde, porque las que para su vergüenza llegaban temprano se iban colocando en lo más escondido y apartado, huyendo como del diablo de la proximidad del espectáculo, como si fuese tomar en él parte el tenerlo muy cerca. No faltaba señora que confundía a los cantantes con los predigitadores que en el mismo casino había visto maniobrar, y no quería que le quemasen el pañuelo, ni aun en broma, ni que le adivinasen la carta que tenía en el pensamiento. Emma no había visto nunca tan de cerca la Gorgeji, en la que pensaba tanto de algún tiempo aquella parte. La admiraba como a su pesar la tenía por una perdida a la alta escuela. Y esto mismo la atraía a pesar de ciertos asomos de envidia, con que iba mezclada la admiración. Ahora que la tenía a 4 pasos y le podía ver los brazos desnudos, y el talle apretado y la pechuga entre velas, todo al aire, ahora que podía apreciar sus facciones y sus gestos, y hasta algo oía de su voz, que parecía que aún hablando cantaba. Ahora Emma, con el pensamiento, la desnudaba más todavía, y le medía el cuerpo y le escudriñaba el alma. Quería apreciar por la proporción cómo tendría de gruesas y bien formadas las extremidades invisibles y otras partes de su cuerpo. Por lo que veía, era muy blanca y debía de seguir siéndolo. No, no eran polvos de arroz, era blancura sana, cutis inglés, una verdadera frescura y una hermosura a prueba de tijeras. Decían que la voz decaía, pero lo que es la lozanía del cuerpo era bien briosa y bien sólida. No había allí asomos de decadencia. Lo que habría gozado aquella mujer, ¿qué les diría a sus queridos? Emma se acordó del secreto de sus extrañas expansiones matrimoniales de aquellos últimos tiempos, de aquel secreto material que la tenía a ratos allá de noche, entre sueños y pesadillas, a su bobalicón de Bonis, vergüenza que ni a Marta se atrevía a confesarle. ¿Les diría a los amantes aquella guapísima picarona lo que ella le decía a Bonis? Emma se acordó, por primera vez pensó en ello, de que tales frases disparatadas ella no las sabía tiempo atrás, de que era Bonis mismo el que se las había hecho aprender en aquellas locuras, de que jamás hablaban los dos después que amanecía. ¿Sería aquello mismo lo que les decía la cómica a sus queridos? ¿Sería Bonis uno de tantos? ¿Sería verdad lo que había llegado a sus oídos y lo que ella había sacado por conjeturas? Parecía imposible. Siendo Bonis tan majadero y no disponiendo de un cuarto, ¿cómo le habría querido, ni siquiera por broma, aquella señorona? Quiere decirse aquella pájara tan señorona que parecía una reina. Y sin embargo podía ser. Había indicios y cosa rara, ella no sentía celos. Sentía un orgullo raro pero muy grande. Así como si a su marido le hubieran mandado un gran cordón azul o verde del emperador de la China, o como si Bonis fuese hermano suyo y se hubiera casado con una princesa rusa. No, no era así, era otra cosa muy especial. De repente se acordó de las teorías de la alemana que tenía al lado, de aquello de que el matrimonio era convencional y los celos y el honor convencionales, cosas que habían inventado los hombres para organizar lo que ellos llamaban la sociedad y el Estado. Si quería ser una mujer superior, y sí quería, porque era muy divertido, tenía que renunciar a las vulgaridades de las damas de su pueblo. En Madrid, en París, en Berlín, las grandes señoras sabían que sus maridos respectivos tenían queridas, y no les tiraban los platos a la cabeza por eso. Lo que hacían era tener queridos también. Pero Bonis,
El bobalicón de Bonis se había atrevido sin su permiso y saliendo de casa de Sora por lo visto y... No. Lo que es esto es claro que había de pagarlo. Es claro. Fuese verdad o no. Eso era harina de otro costal y no había alma superior que valiera. Bonis no era alma superior y tenía que salirle al pellejo la picardía. Y eso que tenía gracia. No. Y bien mirado. ¿Por qué no había de querer aquella perdida a Bonis, en cuanto buen mozo, y rendido, y sano, y servicial? ¿No le había querido ella también? Sería más una cómica que ella, que iba haciéndose una mujer superior, sí, y bien superior, mirándolo bien. Lo había sido toda la vida, lo era sin saberlo antes de que Marta hubiese aparecido por su casa, ya ella tenía el prurito de no enfadarse por lo que se enfadan los demás. Ya había discurrido aquello de no alborotar ni enfurecerse cuando los demás quisieran ni por lo que los demás lo esperasen, y ya había discurrido la graciosísima idea de vengarse del ladrón de Nepomuceno y del tonto de su marido poco a poco, y a su manera y a su gusto, y dándoles el gran chasco. Vaya, si había sido siempre una mujer especial, superior. Serafina, por disposición de Mochi, que quiso halagar los sentimientos religiosos del concurso, cantó una plegaria a la Virgen de un maestro italiano. El público, en cuanto cayó en la cuenta de que se trataba de ponerse en relación con la divinidad, dejó de hacer ruido con las sillas y los cuchicheos. Se recogió todo lo que pudo y oyó en silencio, como dando a entender que él no solo comprendía la sublimidad de los misterios dogmáticos, sino también la misteriosa relación de la música con lo suprasensible. Serafina, que tanto hubiera dado semanas atrás, por haber sido invitada a pedir para los pobres a la puerta de la iglesia, aprovechaba aquella ocasión para dar prueba de su acendrada religiosidad, deshaciendo así los rumores que habían corrido de que era protestante. La verdad es que estaba muy hermosa con aquel aire de modestia y de piedad recatada, con aquella frente purísima, algo grande, algo convexa, y sin embargo llena de expresión familiar, dulce y en aquel momento religiosa. Las ondas del cabello claro sirviendo de marco vaporoso a la curva suave de aquella frente pura y blanca, eran símbolo de una idealidad que se perdía en el ensueño poético. Bonis, en cuanto oyó la voz de Serafina elevarse en el silencio del salón, sin pensar en lo que hacía, sin poder remediarlo ni querer remediarlo, como atraído por un imán, se aproximó al umbral de la puerta más lejana para escuchar desde allí. La plegaria italiana, sin ser cosa notable ni muy original, era música buena para aficionados, música de sentimiento, lenta, suave, nada complicada, de un patos muy tolerable y sugestivo. Ay, pensó Bonis, la paz del alma. En otro tiempo, no hace mucho, yo amaba la pasión, que solo conocía por los libros, pero la paz del alma, también tiene su poesía. ¿Quién me la diera? Ay, sí, ¿quién me la diera? Así era como aquella música, dulce, tranquila, sentimiento serio, fuerte a su modo, pero mesurado, suave, amigo de la conciencia satisfecha, amando el amor dentro del orden de la vida. Como se sucede en las estaciones sin revelarse, como corren la noche y el día uno tras otro, como todo en el mundo obedece a su ley, sin perder su encanto, su vigor, así amar, siempre amar, bajo la sonrisa de Dios invisible, que sonríe con el pabellón de los cielos, con el rozarse de las nubes y el titilar de las estrellas. Mi Serafina, mi mujer, según el espíritu, recuerdo de mi madre según la voz, porque tu canto, sin decir nada de eso, me habla a mí, de un hogar tranquilo, ordenado, que yo no tengo, de una cuna que yo no tengo, a cuyos pies no velo, de un regazo que perdí, de una niñez que se disipó. Yo no tengo en el mundo, en rigor, más parientes que esa voz, cosa más particular. Cuando pensaba así o por el estilo, Bonis de repente creyó entender que el canto religioso de Serafina,
llegaba a narrar el misterio de la Anunciación y el ángel del Señor anunció a María. Disparate mayor. Pues no se le antojaba a él, a Bonis, que aquella voz le anunciaba a él, por extraordinaria profecía, que iba a ser madre. Así como suena, madre, no padre, no. Más que eso, madre. La verdad era que las entrañas se le abrían, que el sentimiento de ternura ideal, puro, suave, pacífico que le inundaba, se convertía casi en sensación que le bajaba camino del estómago por medio del cuerpo. Esto debe de ser, pensaba, en eso que llaman el gran simpático y tan simpático. Dios mío, qué delicias, pero qué extrañas. Estas parecen las delicias de la Concepción. Oh, la música así como esa, con esa voz, me vuelve casi loco. Sí, disparatado era todo aquel pensar, pero cómo llenaba el alma, más que el amor mismo, con otra clase de amor nuevo, menos egoísta, nada egoísta. ¿Qué sabía él? Tuvo que apoyar la cabeza en la madera fría del quicio y volverla hacia el gabinete, porque los ojos se le oscurecían llenos de lágrimas y no quería que nadie le viese llorar. Bueno sería, pensó mientras se iba serenando, que ahora me preguntase Emma, por ejemplo, ¿por qué lloras, Badulaque? Pues lloro de amor nuevo, porque la voz de esa mujer, de mi querida, me anuncia que voy a ser una especie de virgen madre, es decir, un padre, madre, que voy a tener un hijo legítimo, por supuesto, que aunque me lo paras tú materialmente, va a ser todo cosa mía. No, no pensaba él que el hijo fuese la querida, eso no, que Serafina perdonase, pero eso no, de la mujer, pero de cierta manera sin que la impureza de las entrañas de Emma manchase al que había de nacer, todo suyo, de Bonis, de su raza, de los suyos, un hijo suyo y de la voz, aunque para el mundo lo pariese la Valcárcel, como estaba en el orden. Bonis tenía miedo de ponerse malo con tanto desbarrar, y sobre todo porque se le empezaban a aflojar las piernas, síntoma fatal de todos sus desfallecimientos. Cesó la música, cayó la voz, estallaron los aplausos y Bonis cambió de súbito de ideas y sensaciones y de sentimientos. Volvió a la realidad y se vio cogido del brazo por Mochi, que se lo llevó salón adelante hacia el piano. Corner se había puesto en pie y sus manos, aplaudiendo, sonaban como batanes. Marta aplaudía también con gran asombro de las damas indígenas que creían privilegio de su sexo la impasibilidad ante el arte y hubieran reputado por unanimidad indigno de una señora recatada batir palmas ante una cómica. Ni más ni menos que creían una abdicación del sexo levantarse en visita para saludar o despedir a un caballero. Emma acabó también por aplaudir, y la Gorgeji no tardó en fijar la atención en aquellas dos señoras que tenía tan de cerca, y que por excepción unían sus aplausos a los del sexo fuerte. Para Marta y Corner, la inglesa por extranjera tenía algo de compatriota. Por artista, la consideraban más digna de respeto y atenciones que las cursis damas del pueblo, a pesar de todas sus pretensiones y preocupaciones seculares. Corner se acercó al piano y habló en inglés con Serafina. En aquella sazón llegaban Mochis y Bonis del brazo junto a la plataforma, y gracias al carácter expansivo de Minghetti que me dio en el diálogo, y al reconocimiento de Mochi con respecto a Bonis y a todos los suyos, y a la habilidad políglota de Corner, pronto hablaron todos juntos con entusiasmo, mezclándose el inglés, el alemán, el italiano y el español. Y Marta estrechó la mano de la cantante, y ésta, con una audacia y una gentileza que pasmaron a Bonis, oprimió con fuerza y efusión los dedos flacos de Emma. Bonifacio, al ver unidas por las manos a su mujer y a su querida, volvió a pensar en los milagros del diablo, y en su cerebro extrayó lo de Tigribus Agnis, que tantas veces había leído en los periódicos y en alguna retórica. Indudablemente el tigre era su mujer, la cual estaba radiante. Para aquella clase de emociones y sucesos había nacido ella.
Sentía un orgullo loco al verse entre aquella gente, saludada por una mujer tan guapa y tan elegante, con tales muestras de respeto y deferencia. Serafina la había deslumbrado. Algunas veces había pensado que había ciertas mujeres pocas, que tenían un no sé qué, merced al cual ella sentía, así como una disparatada envidia, de los hombres que podían enamorarse de ellas. Esas mujeres que ella concebía que fuesen queridas por los hombres, no eran como la mayor parte, que guapas y todo. No comprendía que encontraban en ellas los varones para enamorarse. La Gorgeji era mucho más alta que Emma, y ésta a su lado sentía como una protección varonil que le encantaba. Además, aquello de ver de cerca, tan de cerca, lo que estaba hecho para que todo el pueblo lo mirase y lo admirase de lejos, la envanecía y satisfacía una extraña curiosidad. La envanecía más el pensar que a ella sola, a Emma, se consagraban ahora aquellas sonrisas, aquellas miradas, aquellas palabras que eran ordinariamente del dominio público. Por otra parte, seducción, tal vez mayor para ella. Era en Serafina la mujer de vida irregular, la mujer perdida, pero perdida en grande. La curiosidad pecaminosa con que ella había mirado siempre a las vulgares mozas del partido, que se hacía enseñar, aquí se multiplicaba y como que se ennoblecía. Y Emma quería adivinar, olfateando, tocando, viendo, oyendo de cerca la historia íntima de los placeres y aventuras de la mujer galante y artista. De repente vio casi con imágenes plásticas las ideas de orden, de moral casera, ordinaria, sumidas en una triste y pálida y desabrida región del espíritu, oscurecidas, arrinconadas, avergonzadas. Las vio como el guardarropa anticuado y pobre de una dama de aldea, ridículas. Eran como vestidos mal hechos, de colores ajados. Ella misma se los había vestido y sentía vergüenza retrospectiva. Sí, ella, a pesar de su prurito de originalidad, participaba de tantas y tantas preocupaciones, estaba sumida en la moral casera, de aquellas señoras de pueblo que no aplaudían a los cantantes, ni solían tener queridos. Se le pasó por las mientes la idea de que la Gorgeji fuese un gran capitán, un caudillo de amazonas de la moral, de mujeres de rompa y rasga, y ella iría a su lado como corneta de órdenes, como abanderado, fiel a sus insignias. Cuando observó la Valcárcel que las damas del pueblo miraban con extrañeza, casi con espanto, la íntima conferencia a que se habían entregado ella y su amiga con los cómicos, se redobló el placer que gozaba. ¡Qué gusto hacer entre todo el señorío cursi del pueblo una que era sonada, algo del todo nuevo, inaudito, asombroso y de todo punto irregular y subversivo! Marta, aunque afectando cierta recóndita superioridad al principio, también estaba encantada, llena de orgullo sin quererlo al hablar con Serafina. Pero pronto se sintió deslumbrada y vencida, y sintió en la actriz una superioridad real que, si no era del género suprasensible de la que ella, Marta, se atribuía, era mucho más efectiva y susceptible de ser reconocida. Marta, que hacía alardes de sus conocimientos lingüísticos, hablando inglés, francés e italiano, acabó por seguir a la Gorgeji en su empeño de hablar español para que le entendiese Emma. A esta consagraba la cómica principalmente su amabilidad. La gracia irresistible de sus gestos, gorjeos hablados, de su modesta actitud, y la miraba con ojos muy abiertos, muy brillantes, que chisporroteaban simpatía, naciente cariño. Y Emma acabó de perder el juicio cuando Serafina, poniéndose el abanico en la frente, exclamó: «Ah, sí, sí, finalmente, hécola aquí». Yo me decía, esta señora de Reyes, yo la he visto, vamos, de otro modo, en otros días, muy lejos, y de repente, ahora un gesto, ese gesto de la soprasiglie, me la pone delante. Oh, sí, absolutamente la misma, más que su retrato, ella misma. Emma abría la boca sin comprender. Marta, adivinando, ya sentía envidia. Ello iba a hacer que Emma se parecía a alguna mujer ilustre.
Pero la Gorgeji no acababa de explicarse y añadió: ah, Mochi y Minghetti, venid, venid. A ver, decidme a quién se parece esta señora. ¿Quién es? ¿Quién es? Precisamente lo mismo que ella. Mochi sonreía mirando por cumplido a Emma, sin tratar de adivinar el parecido, como si estuviera en el teatro, fingiendo en un diálogo curiosidad e interés. Monghetti dio más solemnidad al caso. Acercó su cara morena y larga, de levantino, de ojos grandes, azules, húmedos, apasionados y rientes, de bigote brillante y barba puntiaguda y algo rizada, fina, sedosa, al rostro de Emma, encendido, casi asustado. Fijó la mirada desfachatada y alegre en los ojos de la dama, y hasta se permitió, para ver mejor, mover un poco un candelabro del piano, de modo que la luz llenase las facciones que examinaba como absorto. Mochi se dio de pronto por vencido. No acertaba. Minghetti decía: espera, espera, como con la esperanza de evocar una imagen. Emma se sentía fascinada por el pronto Minghetti. Así tan cerca le olía a hombre nuevo, y sus ojos, clavados en ella, eran toda una borrachera de delicias que al tragarse se mascaban. Cuando Minghetti se declaró también torpe de memoria, Serafina dijo: oh, qué hombres estos, no recordáis, ma, la Parini. Oh, sí, la trágica, la gran trágica de Firenze. Exacto, exacto, un espejo. Así exclamó Mochi, que se guardó de decir que no encontraba la semejanza. Minghetti, que jamás había visto a la Parini, gritó: oh, sí, en efecto, la expresión, el gesto, la viveza de la mirada y el fuego. Y añadió sonriendo a la Gorgeji como diciéndoselo en secreto: mas las facciones son aquí más perfectas. Ah, sí, eso sí, más perfectas, dijo la tiple, que continuó explicando que era la Parini una ilustre artista florentina, sin rival entre las trágicas de su tiempo. Aunque Emma no podía dar a la semejanza de que se le encontraba todo el valor que le atribuía la envidia de Marta, sintió el orgullo en la garganta, se vio cubierta de gloria y pensó enseguida: parece mentira que en este poblachón de mi naturaleza se pueda gozar tanto como yo gozo en este momento, mirándome en los ojos de este hombre y oyendo estas cosas que me dicen. Interrumpida poco a poco la conversación para cantar Serafina de nuevo, ahora un terceto, con Mochi y Minghetti, después de la ovación que siguió el canto, volvió la sabrosa plática, más animada cada vez, aunque en ella se mezclaron ya algunos señoritos del pueblo, de los más audaces y despreocupados. Emma y Serafina hablaron algunos minutos solas entre las colgaduras de un balcón, sonriéndose, como acariciándose con ojos y sonrisas. Las vio de lejos Bonis, pasó cerca de ellas, y ni una ni otra notaron su presencia. Volvió a alejarse y a contemplar su obra desde un rincón. Juntas, estaban juntas. Se hablaban, se sonreían, parecían entenderse. Se le antojaban un símbolo, el símbolo del pacto absurdo entre el deber y el pecado, entre la virtud austera y la pasión seductora. «Qué barbaridades pienso esta noche», se decía Bonis, y se puso a figurarse que aquellas mujeres que hablaban como cotorras y parecían de acuerdo, y se sonreían y se entusiasmaban con su diálogo, se estaban diciendo: «¡qué atrocidad!», cosas por el estilo. «Sí, señora, sí», decía Emma en la hipótesis absurda de su marido. «Puede usted quererle todo lo que guste. Comprendo que usted se haya enamorado de él y él de usted. Eso no está mal. En Turquía las gastan así y pueden ser tan honradas como nosotros las turcas. Todo es cuestión de costumbres, como dice la de Corner. Todo es convencional». «Pues sí, señora, le quiero. ¿Para qué negarlo? Y él a mí. Pero a usted también se la estima, a pesar de ese geniazo que dicen que usted tiene. Se la estima y se la respeta. Ya verá usted qué buenas amigas hacemos. ¿Por qué no? Verá, usted no sabe lo que son artistas, lo que es vivir para el arte, y despreciando las pequeñeces de la vida de pueblo y de la moral corriente, valiente moral. Todos deben querer a todos, usted a mí, yo a usted, su marido a las dos a su marido.
el mundo, la triste vida finita, no debe ser más que amor, amor con música. Todo lo demás es perder el tiempo. Aquel diálogo hipotético, se quedó pensando Bonis, era un disparate, sí, y con todo, ¿por qué no había de ser así? Él había leído que los antiguos patriarcas tenían varias mujeres, Abraham sin ir más lejos. La idea de Abraham le trajo la de Sara la estéril, su mujer. Isaac, le dijo una voz como un estallido en el cerebro. Emma era Sara. Serafina, Agar. Faltaban Ismael, que era inverosímil dadas las costumbres de Serafina. E Isaac, ¿quién sabía? ¿Por qué le decía el corazón? Acuérdate de Sara, ten esperanza. 2 veces en aquella noche que él debería consagrar a emociones tan diferentes, se le llenaba el alma del amor de su Isaac, de su hijo. Tenía fiebre, no sabía dónde, tal vez estaba volviéndose loco. Primero se comparaba con la Virgen, ahora con Abraham. Y a pesar de tanto dislate, una esperanza íntima, supersticiosa, se apoderaba de él, le dominaba. Y al volver a mirar el grupo de su mujer y la cómica, y a las cuales se habían agregado ahora Mochi, Marta, Vingetti y Nepomuceno, sintió Reyes una especie de repugnancia. Aquella paz moral que a rato se apoderaba de su espíritu, y hasta pudiera decirse de sus entrañas, se le alarmó en el pecho, en la conciencia. Le entró vivísimo deseo de apartar a su mujer de toda aquella gente, y sin poder dominarse se acercó al grupo. Y con gesto serio que contrastaba con la alegría de todos y con el ambiente de vaga concupiscencia que envolvía al grupo, dijo Bonis con una energía en el acento que sorprendió a Emma, la única que se hizo cargo de ello por la novedad de la voz. Señores y señores, basta de charla. El público se impacienta y lo mejor que pueden hacer estas damas y estos caballeros es comenzar la segunda parte del programa. Vale más la música que toda esa algarabía. Todos le miraron entonces, hablaba en broma seguramente, y sin embargo su gesto y el tono de su voz eran imponentes. Vingetti, inclinándose cómicamente, exclamó: quien manda, manda. Obediencia al tirano, al futuro empresario Force. Serafina, dando la espalda a los otros en un momento que pudo aprovechar, miró fijamente a su querido. Abrió mucho los ojos con expresión de burla cariñosa, que acabó con una mirada de fuego. Bonis tembló un poco por dentro al recibir la mirada, pero se hizo el desentendido y no sonrió siquiera. A cantar, dijo, fingiendo seguir la broma de su papel de déspota. Mochi se inclinó también, y Mingetti, después de una gran reverencia, se sentó al piano para acompañar el dúo de tenor y tiple con que empezaba la segunda parte. Nepomuceno se sentó junto a Marta y Bonis, muy cerca de su mujer, que respiraba con fuerza, absorbiendo dicha por boca y nariz. Y mientras ella, sin pensar en que le tenía allí, devoraba con los ojos a la tiple y al barítono, Bonis pasaba la mirada triste, seria y tiernamente curiosa, del rostro pálido bajado de su esposa, al vientre que una vez había engañado sus esperanzas, y oyendo sin comprenderla en aquel momento la música romántica del dúo, se dijo entre dientes: no importa, más vieja era Sara.